Pues esta imagen es muy posible que vuelva a repetirse dentro de unos meses, y es que la nueva etapa en las relaciones con Marruecos resucita la operación Paso del Estrecho, cuyos preparativos ya están en mente de los responsables de la autoridad portuaria de la bahía de Algeciras desde hace ya unos cuantos meses. La vuelta del tráfico de pasajeros al estrecho y la reapertura de las fronteras con Marruecos podría materializarse de forma inminente, y es que, por ejemplo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de visita hoy Ceuta, estaremos ahí en directo, y se espera que concrete cuándo y dónde será la reapertura de la frontera que tanto esperan, por ejemplo, las navieras, las agencias de viaje de Algeciras y empresas auxiliares del puerto de Algeciras. La visita de Sánchez se produce después de que se haya dado por iniciada una nueva etapa en la relación con Marruecos tras el cambio en la posición del gobierno sobre el Sáhara Occidental y se haya asegurado la integridad territorial de ambos países. Hay que recordar que Marruecos suspendió el tráfico de pasajeros con España como medida de precaución por la pandemia del coronavirus el 12 de marzo de 2020. Al día siguiente anunció el cierre de fronteras de Ceuta y Melilla. Unos meses después canceló la operación Paso del Estrecho y al año siguiente excluyó de ella a los puertos españoles, entre ellos los de Algeciras y Tarifa. ¿Qué tal, Bel? Muy buenas tardes. Estaremos muy pendientes de lo que anuncie el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la visita que hoy hace a Ceuta, por si anuncia esa vuelta del tráfico de pasajeros al estrecho de Gibraltar y, por ende, un regreso de la operación Paso del Estrecho en unos meses. Pero antes hablamos de más noticias, como siempre aquí en la televisión municipal de Algeciras. Comenzamos. Pues señores, 12 y 11 minutos del mediodía, estamos aquí en directo en Onda Algeciras Televisión. Le comentaba hace un ratito que la nueva fase de relaciones entre España y Marruecos conllevará previsiblemente, la reapertura de las fronteras que llevan cerradas 2 años. Desde la autoridad portuaria de la bahía de Algeciras llevan semanas preparando el regreso de la operación Paso del Estrecho, de la OPE, cuyas fechas pueden conocerse de forma inminente. José Manuel Sánchez, más detalles. Muy buenas, Adrián. Efectivamente, nosotros nos encontramos ahora mismo en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras y junto a mí se encuentra su presidente, Gerardo Landaluce, y en el que vamos a abordar un poco pues esa posible noticia que se podría dar en pocas horas, ¿no?, que sería la reapertura del tráfico, en este caso de pasajeros, para el puerto de Algeciras, o sea, para los puertos españoles. Gerardo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Decía mi compañero, ¿no?, ese pequeño resumen de que 2 años ha estado prácticamente cerrado ese paso, ¿no?, transfronterizo con el puerto de Algeciras, 2 años sin OPE, 2 años en el que la ciudad pues ha perdido económicamente pues lo que supone, ¿no?, para la ciudad de Algeciras y el puerto realizar una operación Paso del Estrecho. Y hace pues escasamente muy poco tiempo, en los días se escuchaba, ¿no?, se anunciaba que Pedro Sánchez iba a visitar Ceuta y Melilla y posiblemente pueda anunciar esa apertura de frontera junto con Marruecos. A lo que yo le pregunto, ¿el puerto de Algeciras está ya preparado para una posible operación Paso del Estrecho, señor presidente? Sí, nosotros venimos ya de hace algún tiempo preparando todo lo que es el dispositivo y en ese sentido tanto lo que es el ámbito de mantenimiento, explotación, como todo lo que también son sistemas, todo el equipo de autoridad portuaria está preparado para bueno, no solo la operación Paso del Estrecho, sino también lo que es la apertura realmente a lo que son los canales de conexión para pasajeros, tanto del puerto de Algeciras con Tánger como también lo que es Tarifa con Tánger Ciudad. Por tanto, en ese sentido sí estamos preparados y también con muchísimas ganas también pues poder recuperar esa normalidad. Una normalidad que en este caso aportaría muchísimo al puerto y a la ciudad, ¿no? Porque creo recordar que hace 2 años tuvimos una entrevista usted y yo y hablamos de pérdidas millonarias. Sí, son pérdidas millonarias, tanto para lo que es el entorno de la ciudad, las empresas que trabajan directamente con lo que es el tráfico de pasajeros y vehículos en régimen de pasaje, y también, lógicamente, la propia autoridad portuaria. Pero en este lado del estrecho y también en el lado sur, es decir, porque muchas veces parece que las pérdidas son solamente en nuestro entorno.
Con lo cual, el estrecho en su globalidad y las propias navieras y lo que son los trabajadores que están dependiendo de esta actividad, pues tienen una situación muy, muy difícil desde hace ya 2 años y 2 semanas, prácticamente. Por tanto, en este nuevo escenario de relaciones diplomáticas, esperemos que también el COVID permita que tener una muy pronta reanudación de la actividad. No haya que esperar al verano, a la operación Paso del Estrecho tradicional del verano, sino que en próximas fechas pues podamos ya tener que esa reanudación de la actividad. Esa reanudación de actividad sería muy positiva, por tanto, ¿no? Esa sería la primera valoración en el caso hipotético que hoy se anunciara pues esa apertura, ¿no? Sí, sería muy positiva desde el punto de vista de empleo y desde el punto de vista de la propia actividad económica, que tanta importancia y nos hace falta también después de esos 2 años de pandemia que también nos viene afectando a todos. Gerardo, ya por último, tiene usted una salida, se tiene que ir a Valencia. ¿Cómo valoraría ese encuentro entre los 4 puertos estatales con tanto peso, ¿no?, a nivel nacional? Bueno, este encuentro que vamos a tener es interesante porque precisamente estamos ahora mismo en un momento importante y esperamos también que pronto el nuevo marco estratégico del sistema portuario pues pueda ser ya una realidad. Es un tema que se viene trabajando hace ya tiempo, se está pendiente también de que el Gobierno y la Comisión Delegada de Economía de aprobación, porque no solamente un documento estratégico teórico, sino también tiene que haber sus correspondientes contrapartidas económicas para que también los puertos, y especialmente los puertos de mayor tamaño de España, pues podamos tener un mayor margen de maniobra. No tiene sentido que con la competencia tan importante, tan importantísima que tenemos a nivel internacional, pues sigamos teniendo, por así decirlo, un margen de maniobra mucho más limitado que otros puertos. Por tanto, lo que queremos tener es las mismas herramientas para poder competir. Gerardo Andaluce, muchísimas gracias por atendernos y esperemos y deseamos que esa reunión de trabajo que va a realizar en estos días en Valencia sea fructífera, sobre todo para la ciudad de Algeciras y el puerto de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Pues, Adrián, como decía el propio presidente de la Autoridad Portuaria, Algeciras está preparada para esa operación Paso del Estrecho 2022 en el caso que se decidiera incluso ese anuncio a lo largo de la jornada de hoy. Pues muchísimas gracias, José. Estaremos muy pendientes de esa comparecencia del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. Tiene previsto a las 12:30 hablar en Ceuta, en esta visita institucional que está haciendo a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Estaremos muy pendientes y los compañeros de la Radio Televisión Pública de Ceuta nos dejarán la señal y podremos escuchar en riguroso directo en este espacio al presidente del Gobierno por si anuncia esa reapertura inmediata de las conexiones de mercancías, de pasajeros en el estrecho de Gibraltar entre Marruecos y España. Pues bien, nosotros cambiamos de tema y les cuento que los sindicatos UGT y comisiones obreras se han concentrado hoy a las puertas de Acerinox, donde han protestado por la subida de los precios de la luz, del gas y del combustible. Carmina Iglesias, cuéntanos, muy buenas tardes. Pues así es, Adrián, nos encontramos a las puertas de Acerinox, donde las centrales sindicales de comisiones obreras y UGT del campo de Gibraltar se han sumado a esas movilizaciones sociales que se están llevando a cabo en todo el país para exigir tanto al Gobierno de España como a la Unión Europea medidas que atajen la escalada de precios de la energía y sus repercusiones en el tejido productivo y también en las economías familiares. Para hablar de este asunto están con nosotros Ángel y también Manuel. Ellos son los representantes sindicales en la comarca, por ejemplo, de UGT. Hablamos con Ángel, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Bueno, ¿cuáles son esas medidas que exigen los sindicatos, principalmente al Gobierno de España y a la Unión Europea? Bueno, pues en principio, como sabéis, mañana hay una reunión del Consejo Europeo donde estarán todos los mandatarios de Europa, de todos los países, bueno, y esperemos que lo que nosotros vamos a transmitirle, no sé si llegará, pero si es toda España, yo creo que sí, más todos los conflictos que tenemos alrededor, ¿no? Con toda la razón del mundo, porque, bueno, la energía está disparatada, eso hay que poner una solución, esto va a generar mucho paro, como sigue así, bueno, y lo que tenemos que decirle al Gobierno que hay que buscar las maneras, como sea, y lo más rápido posible, o sea, esto no puede seguir esperando porque se está viendo que se va a generar unos conflictos bastante complicados, y el problema
es que el paro que tenemos en esta comarca ya es bastante amplio como para seguir alimentándolo y seguir con esta historia, ¿no? Yo creo que hay que poner bien pared, y en esto estamos, en decirle a todos los gobiernos y al español sobre todo, que tiene que poner bien pared, ¿no? De que no puede ser de otra manera, ¿no? Manuel Triano, de Comisiones Obreras, pedís ciertas medidas y que sean inmediatas. Coméntanos, porque también daréis lectura a un manifiesto. Sí, nosotros fundamentalmente desde las organizaciones sociales convocantes estamos reclamando, por una parte, que es clave, como ya venimos diciendo, no ahora por la invasión de Ucrania, sino de anteriormente, que hay que actuar sobre el precio de la energía. Ahora mismo el sistema de fijación de precios es un absoluto disparate, se está robando a la ciudadanía y además se está poniendo en riesgo el sistema productivo de nuestro país, fruto de un sistema de fijación de precios energéticos que no es razonable y que está haciendo que algunas empresas, las empresas energéticas, tengan beneficios multimillonarios mientras se pone en riesgo la economía del resto del sistema productivo y de las familias, ¿no? Porque hay familias que lo están pasando verdaderamente mal, fruto de un incremento de los precios abusivo. Por otra parte, desde Comisiones Obreras entendemos que hay empresas, hay sectores que están haciendo especulación con esta situación, tanto en algunos sectores de materias primas como en la propia situación de los hidrocarburos, ¿no? Del precio de los hidrocarburos. Se alega que el precio del barril está subiendo cuando es un precio a futuro, cuando la gasolina y el gasógeno que se está sirviendo en estos momentos se compraron a precios muy inferiores. Por lo tanto, hay que luchar contra la especulación. Hay que arbitrar mecanismos de intervención en el mercado para que los oligopolios empresariales no cojan por donde van los dueles al conjunto de la sociedad, y en ese sentido creemos que la Unión Europea y el Gobierno de España tienen que establecer mecanismos de intervención en los sectores estratégicos. Como decía antes, la fijación marginalista del precio de la electricidad es absolutamente un robo, y en ese sentido esperamos que tanto el Gobierno de España como la Unión Europea actúen y pongan sobre la mesa mecanismos que permitan pues normalizar una situación que ahora mismo es insostenible para muchos sectores y para muchas familias. Ángel, volvemos a ti para despedirnos, porque bueno, esta concentración se lleva a cabo aquí, hoy en la comarca, en las puertas de la factoría de Acerinox, pero se están realizando a lo largo de todo el país. ¿Pensáis o tenéis esperanza de que el Gobierno acuda a esta llamada? Bueno, esperemos que sí, ¿no? Porque la lentitud con la que está actuando ahora mismo es porque tendrá algo guardado, me imagino, ¿no? Menos que tendrá esperanza ellos en que cuando lleguen allí todos se pondrán de acuerdo en alguna medida, porque es que si no sería absurdo esperar tantos días en este caso para solucionar el conflicto por ejemplo, del transporte u otro conflicto, ¿no? Yo creo que algo tendrán salido debajo de la manga, ¿no? Porque es que si no sería absurdo, ¿no? Esperemos que sí, porque si no esto es que va a llegar un momento que por efecto dominó vamos a contagiarnos todos, vamos a tener que hacer una huelga general y pues no sabemos, la verdad, que yo creo que son suficientemente listos y hay muchos asesores ahí que son los que tienen que decirle a todos que venga, que hay que espabilarse, que esto no se puede quedar así, que ya, como decía el compañero Manolo, esto no es de ahora, esto viene de antiguo. La regulación del mercado del transporte, la regulación de los ganaderos, regulaciones de los agrícolas, hay muchas cosas que nos hemos dado cuenta que están mal, igual que pasaba en pandemia, que nos hemos dado cuenta de que los hospitales tienen falta de mascarillas, que no tenemos industria. Bueno, pues vale, si sirve para eso, vamos a actuar y vamos a hacer las cosas a partir de ahora mejor de la que hemos hecho, ¿no? ¿Hay un plazo para volver a salir a la calle o...? Bueno, yo espero que no tengamos que llegar a esta situación. Ya veremos durante el día de mañana y pasado a ver cómo va quedando todo, ¿no? De momento estamos en espera, como todos, ¿no? Muchas gracias a los dos. Hablábamos con los representantes sindicales de Comisiones Obreras y de UGT, que en breves minutos van a protagonizar una concentración de protesta, como decíamos, que se suman a las movilizaciones contra el incremento del precio de la energía y las repercusiones que esto tiene en el tejido productivo y en las economías de las familias de este país.
Pues muchísimas gracias, que Carmine Iglesias en directo junto a los secretarios comarcales tanto de UGT, Ángel Serrano, como de Comisiones Obreras, Manolo Triano, en esta concentración por la subida del precio del gas, del combustible y de la luz. Más cosas les cuento. A ver, los establecimientos hosteleros de Algeciras están empezando a sufrir en mayor o menor medida los problemas de suministro por los paros, por la huelga de los transportistas, a la espera de que se desbloquee lo antes posible el conflicto que se prolonga desde hace hoy ya 10 días. Rocío Mediavilla, cuéntanos, supongo que habrá dificultades sobre todo con los alimentos frescos, ¿no? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes de nuevo, Adrián, muy buenas tardes a todos. Pues estamos aquí con Nerea, que ya es Relaciones Públicas de Calle 13 Bistro Bar, y hemos charlado con ella un poquito antes de comenzar el directo y la verdad es que sí, que ya empieza a notarse esa falta de suministros y ese desabastecimiento en algunas cositas, ¿verdad, Nerea? Muy buenas. Buenas, Rocío. Pues sí, ya estamos empezando a notar un poco el tema de la huelga de transporte. Hemos empezado con el tema de las bombonas. El sábado ya no encontrábamos bombona para poder tenerlas en terraza. La leche hemos tenido que buscarla porque no encontrábamos tampoco, el alcohol. La verdad que sí, que estamos empezando a notar bastante este tema. Estamos intentando pues contactar con varios proveedores, intentar guardar para no vernos tampoco desabastecidos en ese sentido. Además, Nerea, vamos a recordar que Calle 13 tiene una planificación de actividades y de eventos para el disfrute de todos los que queramos, ¿no?, venir, que es bastante amplia. Entonces, si tú cuentas con toda una terraza reservada de personas, todas que quieren comer, beber, claro, ¿qué pasa? Que te tienes que hacer una previsión, ¿no?, con ahora mismo cómo está la cosa. Exactamente, ahora mismo que tenemos varios eventos contratados durante un mes, pues estamos intentando comprar todo lo posible para que no afecte nada a los clientes. Tanto esta semana que contamos con un evento de carnaval, pues estamos intentando buscar sobre todo el alcohol, la leche, que no nos quedemos sin café, el tema del pescado fresco, pues intentar buscarlo, intentar tener para no vernos desabastecidos. Con el tema de las bombonas, pues por ejemplo, el otro día me estabas diciendo que hacía frío en la terraza y claro, no podéis encender esas estufitas que te dan otro microclima ahí, ¿no? Claro, porque las pocas bombonas que nos están facilitando las estamos utilizando para cocina, obviamente, entonces lo que tenemos lo estamos guardando para ello. En principio, lo primero es la comida y después pues la terraza. El tema del café afecta a todo lo que, o sea, la leche, perdón, afecta a todo lo que es el café. Exactamente. Hemos tenido, de hecho el proveedor que nosotros tenemos pues no tiene leche y nos hemos pegado 3 días buscando, pero bueno, por ahora sí que es verdad que por ahora estamos bien. Lo único que tenemos que estar... Se empieza a notar. Tienes que tener una previsión. Exacto, porque como ahora mismo todos los proveedores no nos aseguran nada, pues y esto no sabemos hasta cuándo va a estar así, pues intentamos comprar todo lo que podemos ahora mismo. Claro. Es la incertidumbre, ¿no? Porque quizás y ojalá que haya una solución y que sea muy pronto, pero si no, pues os veis cogidos, ¿no?, de pies y de manos, que tenéis que tener esa previsión y ese miedo y esa incertidumbre. Sí, totalmente. A ver, nosotros somos optimistas, pensamos que bueno, que esto se va a solucionar y mientras tanto pues tenemos un plan para no quedarnos sin nada. Eso es. Diría que ahora mismo quien venga a tomarse un cafelito puede, ¿no? Sí. O quien venga a tomarse una cañita, porque el alcohol me has dicho que también. Sí, la cerveza y el alcohol también nos estamos viendo afectados, pero vamos, por ahora, el que quiera venir a tomarse un café, quien quiera comer pescado, quien quiera tomarse una caña, una copa, puede perfectamente. Eso. Sí, ahora mismo lo estamos gestionando todo bastante bien, lo único que esperamos es que esto no se alargue mucho más en el tiempo. Bueno, pues yo creo que mejor no se puede explicar. Nerea, como siempre, guapísima y simpatiquísima, nos ha contado la situación que supongo que se extrapola a más establecimientos, ¿no?, de hosteleros. O sea que yo creo que esto es lo que se está empezando a ver en la hostelería, Adrián.
Gracias, Rocío Mediavilla, en directo con los amigos de Calle 13 Bistro Bar, para el que se sitúe detrás de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, contándonos precisamente, pues bueno, cómo le está afectando a la hostelería todo el tema de la falta de suministros, todo el tema del desabastecimiento que está habiendo en los distintos supermercados y cadenas de supermercados de España por la huelga en el sector del transporte. Y precisamente por el tema también del sector del transporte, lo que reivindican los camioneros, esa subida del precio del carburante, es otra reivindicación de otro sector, el de los taxistas. Estaremos con ello a la vuelta de publicidad. Hasta ahora. Los taxistas del campo de Gibraltar de la comarca también han mostrado su descontento con el Gobierno de España por la subida del precio de los combustibles. Y es que llenar el depósito ahora les cuesta el doble que hace pues un par de meses, y aseguran que debido a esto sus beneficios han caído notablemente. José Manuel Sánchez, más detalles. Muy buenas, Adrián. Pues como bien dice, ¿no? Nos encontramos hoy en la barriada algecireña del Saladillo, concretamente en esta calle Paco de Lucía, y junto a mí se encuentra el presidente de Radio Taxi Algeciras, él es Ignacio Castro, y vamos a hablar un poco pues sobre esa solidaridad que ha mostrado con la huelga de los transportistas en estos días, en las que ellos también se han visto perjudicados con esa subida del gasóleo. Ignacio, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace escasamente unos días, ¿no? Mostrar ahí esa solidaridad pues con esos trabajadores, esos autónomos también del transporte, y en el que en cierta manera también a ustedes os ha repercutido todo esto con la subida de los precios de los carburantes, ¿no? Correcto. Concretamente fue el lunes cuando hicieron la concentración. En principio iba a ser una marcha lenta por la comarca, por el campo de Gibraltar, pero por falta de permiso, concretamente hacia la delegación del gobierno, no pudieron salir del recinto feria de los barrios. Una vez que estábamos allí nos enteramos, y sí, a ellos lo que nos une es la reivindicación, lógicamente, el precio del combustible. Ya ellos tienen otras reivindicaciones que son bastante justas y las están luchando con uñas y dientes. Ellos dicen, ¿no?, públicamente, que prefieren perder dinero sin mover el vehículo que moviendo el vehículo. ¿Eso el sector del taxi lo está notando, el sector del transporte, como es el vuestro caso? Tan agudo, lógicamente no, pero por una sencilla razón: un tanque de un camión son 1000 litros. Si lo multiplicamos a la subida que ha tenido en estas semanas, meses o mes, el combustible, a ellos son mucho más agudos, porque nosotros lo que tenemos un tanque, por ejemplo, este es mi coche, son 40 litros. A mí me cuesta a día de hoy 24 o 25 euros más llenar el tanque que en el mes de enero. O sea, y son 40 litros, si lo multiplicamos por 1000 litros, es lo que denuncian ellos, que les está costando una locura, vamos, una cantidad tremenda llenar un tanque de combustible, y los precios que cobran por hacer el mismo porte que cobraban hace un año, donde el precio del combustible está más bajo, se ha quedado igual. Entonces ahí tienen poquísimos beneficios. Y ahora pregunto, el algecireño y la algecireña nos está escuchando, ¿esta subida de precio le va a costar más al cliente de taxi de Algeciras o no tiene nada que ver? No, ¿Porque vais regulado por otro convenio ustedes o cómo? Nosotros no, al cliente no le va a costar todo lo que repercuta en la subida de carburantes y demás, como si ahora también costaran más caros los propios taxis. De hecho, tenemos un problema con los vehículos, que hay poquísimos. Hay compañeros que quieren cambiar de vehículo y le está costando la misma vida. Entonces, al cliente que el combustible se ponga en 4 euros, al cliente la carrera le va a costar lo mismo que a primero de año. Nosotros este año sí hemos subido la tarifa, pero la hemos subido como la subimos habitualmente otros años, no tiene nada que ver con el precio del combustible. Como te he comentado fuera de antena, nosotros iniciamos los expedientes de subida de tarifa en el mes de septiembre-octubre. O sea que nosotros, la tarifa que estamos aplicando a partir de este mes, que es cuando se están subiendo las tarifas en todas las unidades de Algeciras, se empezó a crear ese expediente en el mes de septiembre-octubre, para que en febrero, a partir de febrero, se aplicaran las nuevas tarifas. Lo que ha subido son en torno a unos 7 céntimos la tarifa. ¿Pensáis que es un precio también abusivo el tema de los carburantes? Por supuesto, el tema de los carburantes y los impuestos que llevan asociados
el tema del carburante y de tanta energía, porque hablamos del carburante, pero después nos olvidamos de lo que cuesta una bombona, o de lo que ha subido una bombona, de lo que ha subido la luz, de lo que ha subido el GNC, el GLP, muchas energías han pegado un subidón. El GNC y el GLP creo que ha subido en torno a un 100%. Sí. Compañero mío el otro día me lo decía, aquí en Algeciras de momento hay poquísimas cosas, ¿no? Concretamente en GLP hay bastante, pero en GNC solamente hay uno, y me lo decía que yo, no has hablado del GNC, y pues se me ha olvidado, perdóname, es que estás tú solo. El GNC ha subido en torno al 100% de lo que costaba antes a lo que cuesta ahora. Ignacio, ¿hay incertidumbre entre vuestro colectivo ahora mismo por si se sigue manteniendo estos precios? ¿O confiáis en la bajada? Esperemos como todo colectivo y como todo ciudadano que esto ya se arregle una vez por todas y haya una bajada. De hecho, mañana, tenemos el presidente del gobierno dijo que el día 29 iba a ser cuando iba a decir algo al respecto, y mañana en la cumbre europea. Estamos todos expectantes, pero tanto los colectivos profesionales de carrera como cualquier ciudadano. Por último, ¿tenéis pensamiento de alguna reivindicación si se mantiene la concesión igual, o a seguir apoyando en este caso al sector del transporte? Desde las federaciones nacionales del taxi, el taxi ya se ha solicitado una reunión con la ministra también, no han llegado tampoco a muy buen puerto, pero me imagino que quizás como no es un problema tan agudo que como en el sector del transporte, donde es la diferencia que te comentaba antes, pero sí se están hablando de que este domingo en Madrid y en varias ciudades españolas va a haber una concentración de apoyo al sector del transporte y también en el tema del combustible. Ignacio Castro, presidente de Radio Taxi Algeciras, muchísimas gracias. Siempre ustedes. Adrián, pues me quedo también con ese punto de vista optimismo, ¿no?, que ha dicho Ignacio, y en el que sobre todo ha recalcado muy claro que a los clientes, a los algecireños, algecireñas, visitantes, el precio de la gasolina no tiene que influirle en lo que es la tarifa del taxi. O sea, que coger ahora mismo un taxi en Algeciras es barato, no le afecta a ustedes y sobre todo es seguro, es un medio de los transportes aconsejado y en el que el propio presidente de Radio Taxi hablaba de lo efectivo que es coger los taxis y sobre todo podemos dar por seguro que los precios se van a mantener. Pues muchísimas gracias, José, junto a Ignacio Castro, presidente de Radio Taxi Algeciras. Les cuento ahora más cosas. Representantes de la plataforma social del Campo de Gibraltar se concentraron ayer por la tarde para denunciar el abandono que sufre la comarca por parte de las distintas administraciones. El colectivo ha iniciado una campaña para reclamar el plan integral que vendría a resolver los problemas que arrastra la zona del Campo de Gibraltar y que para su elaboración se escuche al movimiento ciudadano. Allí estuvo la compañera Elsa Melcón. La plataforma social por el Campo de Gibraltar se moviliza para reclamar mejoras para una comarca de la que dicen tiene innumerables problemas. Para contarnos cuáles son esas reclamaciones, esas demandas, nos acompaña Carlos, que es el portavoz de esta plataforma social por el Campo de Gibraltar. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Bueno, como decimos, una plataforma que aglutina a diferentes asociaciones, diferentes movimientos sociales que quieren reclamar, en definitiva, mejoras para una comarca que adolece de problemas graves, que consideráis graves y que además se arrastran durante décadas, porque la plataforma se creó hace ya muchos años, precisamente, bueno, pues para reclamar todas estas mejoras que, según decís, siguen sin llegar. Pues sí, la plataforma social empezó en la anterior crisis y pues venimos trabajando por los problemas sociales y medioambientales de la comarca. Los problemas, como muy bien has dicho, persisten, no se solucionan. La Junta, el Gobierno central y el Gobierno andaluz no cumple sus planes y la comarca está en un abandono muy importante, ¿no?, con un 34% de paro, problemas de sanidad, de educación, de transporte público, etcétera, etcétera. Y ese es el motivo por el que hoy empezamos con esta concentración, una movilización y una campaña de movilizaciones para que el plan integral se cumpla y se haga realidad y no sean promesas tanto del Gobierno andaluz como del Gobierno central ficticias. Esas demandas las concentráis en ese plan integral que necesita la comarca, pero que vosotros queréis que sea un plan integral participativo. Cuéntanos, ¿en qué consiste eso de participativo? ¿Queréis hacer partícipe a toda la sociedad a través de los colectivos
sociales que representan a la ciudadanía. La idea precisamente es que el plan integral se haga participativo, en primer lugar, para que resuelva los problemas de forma real que tiene la comarca, y en segundo lugar, para que el movimiento social podamos participar en el control y vigilancia de que se cumple lo que se aprueba, y no como hasta el momento, que no se cumple nada. Lo has comentado: paro, sanidad, educación, viviendas sociales, el tren de altas prestaciones que no llega nunca, toda la cuestión del medio ambiente, del desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Es el primer acto de otros muchos que vendrán después en el marco de esta campaña, ¿no? Exacto, este es el primer acto, el próximo será la línea de la Concepción, y así iremos realizando un programa de acciones de protesta, para que se constituya una mesa por el plan integral, donde estemos representados el movimiento social y los municipios para garantizar que se haga una realidad el plan integral, porque hasta el momento son promesas que no se cumplen. Carlos, ¿qué podéis hacer para movilizar de verdad a la ciudadanía del campo de Gibraltar? Porque en convocatorias como estas quizás, bueno, pues sería necesario, ¿no?, una mayor respuesta de la gente, ¿no?, para apoyar vuestras reivindicaciones. ¿Qué se puede hacer para movilizar de verdad y movilizar más a la ciudadanía? Bueno, nosotros estamos haciendo los colectivos todo lo que podemos, es decir, que a través de todos los medios de difusión, redes sociales, estamos divulgando propuestas de la convocatoria o de todas las convocatorias, y se trata de que se vayan sumando cada vez más colectivos de todo tipo, sociales, culturales, de ocio y tiempo libre, con el lema de que el campo de Gibraltar no siga en el abandono. Y esto de alguna forma nos duele a todos, ¿no? Nos afecta a todos. Entonces, bueno, la próxima convocatoria será la línea de la Concepción. ¿Tiene fecha ya? No hay fecha, pero en breve ya lo iremos anunciando, aparte de que hay otras manifestaciones sectoriales que estamos apoyando, como esta de la sanidad pública, que será el sábado. En fin, vamos a ir sumando todas las acciones que se realicen, apoyando o convocando, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos. En demanda de ese plan integral para el campo de Gibraltar participativo se concentra hoy la plataforma social por el campo de Gibraltar. Pues muchísimas gracias a nuestra compañera Elsa Melcón, que estuvo ayer, como han visto, con la plataforma social del campo de Gibraltar en esta concentración que hicieron a las puertas de la Administración General del Estado. Pues bien, cambiamos de tema y les cuento que en el día de hoy, hace un ratito, se ha inaugurado la primera semana de la Ingeniería Industrial en la Escuela Superior de Ingeniería de Algeciras. Belén Viván, con más detalles. Buenos días, Adrián. Hoy arranca aquí en Algeciras la primera semana de Ingeniería Industrial, un encuentro que organiza la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras y que se desarrollará hasta el próximo viernes. La primera cita, una mesa redonda sobre la transición energética en el campo de Gibraltar. La temática, como he comentado antes, creo, es hablar sobre la transición energética, es que se expongan los distintos puntos de vista que tienen cada una de estas empresas y de estas instituciones con respecto a esta temática ahora tan en boca, ¿no?, de todo el mundo, y que bueno, realmente estamos inmersos en este proceso en la que las empresas tienen que adaptar, tienen que implementar distintos protocolos, distintas actuaciones para ir abordando este periodo de transición energética. Esto en el día de mañana vamos a inaugurar un nuevo dispositivo. Nosotros tenemos un museo en la escuela, en los exteriores, en el que a lo largo de los años pues las empresas del entorno han ido donando pues distintos dispositivos que se utilizan en el mundo de la ingeniería industrial, y que bueno, pues alumnos y gente externa de la escuela pues puede venir a visitarlo, y bueno, tiene una placa en la que tienes información referente, ¿no?, a las distintas piezas. Entonces el día de mañana la autoridad, APM Terminals nos donará un dispositivo, ¿vale?, un motor que desplaza de manera horizontal las grúas del puerto, y bueno, pues que una aportación más a nuestro museo, y aparte ya pues a colección pues van a salir un par de conferencias que van a estar muy interesantes, también del origen del contenedor, por qué se dejó de transportar a granel, pasó a transportarse en contenedores, y de la utilización, del porqué y de los detalles de ese motor grúa donado.
Bueno, en un ratito, a las 2 de la tarde, los informativos de Onda Algeciras Televisión conocerán más detalles de estas jornadas sobre ingeniería industrial en la Escuela Superior de Ingeniería de Algeciras. Muchísimas gracias también a la compañera Belén Vivanco, que ha estado esta mañana allí. Y nosotros en un ratito vamos a hablar de más cosas, de más noticias, vamos a hablar de deporte, vamos a estar aquí en directo con el jugador del Algeciras, Gonzalo Almenara, pero será la vuelta de publicidad. Hasta ahora. Seguimos aquí en directo en Onda Algeciras Televisión y vamos a hablar ahora de tecnología, de informática, y lo vamos a hacer como cada semana con los amigos de Cibertecnic y Computer Store. Con ellos está ya el compañero José Manuel Sánchez Bautista. José, cuéntenos de qué vamos a hablar hoy con los amigos de Cibertecnic. Muy buenas, Adrián, pues como bien dice, nos encontramos en Cibertecnic una semana más para aprender cositas y, por qué no, también saber un poco cómo está el tema de la ciberseguridad a nivel mundial, porque con esto de la guerra sí es verdad que últimamente se está escuchando a este grupo Anonymous que va a hacer mucho daño, en este caso al país de Rusia. Para intentar saber en qué consiste esa ciberseguridad y si estamos bien protegidos de posibles ciberataques, hemos dicho a Javier Mateo que nos atiende y nos explique un poquito. Javier, muy buenas. Muy buenas, José. Últimamente, ¿no?, ha salido Anonymous, ¿no?, haciendo pues esa defensa de Ucrania y en contra de Rusia, y se está hablando un poco de esa ciberguerra que se va a desatar. Pero, ¿verdaderamente eso se puede llevar a cabo? Mira, habría que decir que sí, porque bueno, esto de las guerras por internet o la ciberguerra no es una novedad ni una cosa que sea solamente por la guerra, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que desde siempre, entre todos los países y sobre todo los que no son muy amigos, hay una ciberguerra y una guerra de ciberseguridad en todo lo que es el entorno de internet hacia entidades públicas y hacia todo tipo de entidades oficiales. ¿Qué es lo que ocurre? Que a raíz de esta guerra, sí que es verdad que ese grupo Anonymous, que para quien no lo sepa es un grupo de hackers que operan a nivel mundial y normalmente, bueno, pues luchan por buenas causas, ¿no? Y parece ser que se han puesto en esta ocasión del bando correcto, pues sí que están librando una guerra informática a través de internet. Y bueno, pues lo que están intentando hacer básicamente, pues es atacar al Estado ruso. Y bueno, pues intentar que todas las cosas que tienen ellos a nivel de internet, de estamentos públicos que están subidos a internet y todo eso, intentar tumbar esas páginas para crear un daño, bueno, y que por lo menos pierdan el control a nivel de seguridad informática. Ese control informático o esa seguridad se puede traspasar, por ejemplo, a compensaciones económicas, como puede ser esa moneda digital, como puede ser nuestro propio dinero en entidades financieras. Pues mira, en ese sentido sí, las guerras informáticas se libran a nivel de bancos, se libran a nivel de entidades oficiales y se libran todo eso. Entonces sí que es verdad que si bloqueas, imagínate, Anonymous como el otro día, ¿no?, que decían que habían bloqueado pues más de 1 millón y pico de cuentas bancarias en Rusia. Pues bueno, pues eso realmente le está haciendo daño a los rusos, aparte del bloqueo que tienen ya, ¿no?, que la Unión Europea ha hecho ese bloqueo, pero a nivel informático sí que es verdad que ellos están actuando ahí, y el otro día, bueno, pues hubo una caída masiva de servidores de bancos y había mucha gente que pues no podía sacar su dinero por el ataque de Anonymous. Sí que es verdad que después lo solventaron, porque no nos olvidemos de una cosa muy importante. De los mejores informáticos del mundo y de los mejores en seguridad informática, no nos olvidemos que están en Rusia. Sí que es verdad que los indios también son muy buenos informáticos y son muy buenos programadores, pero Rusia concretamente, aparte, es la desarrolladora de uno de los mejores antivirus que hay a nivel mundial, que conocemos todos, que es el Kaspersky. Que por cierto, Kaspersky ya anuncia que se va de Rusia, ¿eh? ¿Ha dicho que se va también? Sí, se va a ir de Rusia, sí. Yo creo que no va a tardar mucho. Vamos a tener en cuenta, ¿no?, que al ser una empresa a nivel mundial no solamente tiene su sede en Rusia, sino que, por ejemplo, aquí en España está Kaspersky Lab,
que es la sede de España, y bueno, ellos tienen otros sitios a nivel mundial donde operar y no necesariamente tienen que estar en Rusia, pero han dicho, me parece que fue ayer o antes de ayer, han sacado un comunicado que se van. Claro, hay que recordar un poco, ¿no? Saliéndonos de esta temática de tecnología, que se le está llevando a cabo numerosas presiones, tanto económicas como sanciones. A nivel de tecnología, parece ser, por lo que tú nos cuentas, que ya está teniendo algo de repercusión, porque, como tú bien dices, uno de los, en este caso, más antivirus más conocidos mundialmente y más famoso, que es Kaspersky, va a abandonar su propio país. Sí, abandona su propio país porque creo que no están en esa idiosincrasia del corriendo. Y bueno, el hecho de que un gigante como ese abandone el país, cuando ellos también intervienen en esa ciberseguridad de su propio país, pues bueno, puede ser un punto de inflexión a la hora de los ataques informáticos. Uno de las app desarrolladoras también por Rusia es el Telegram. Telegram, que poco a poco le ha ido comiendo terreno al WhatsApp, que todo el mundo ya lo tenemos por casi por definición, ¿no? Decir, venga, tengo el WhatsApp. Es el Telegram, porque dicen que es muy difícil incluso hackear esa vía para leer los mensajes, ¿no? Mira, habría que decir que Telegram es una aplicación muchísimo más completa que WhatsApp. Lo que pasa es que nosotros, por tendencia o por moda, por lo menos en nuestro país, hemos decidido utilizar la aplicación de WhatsApp. Pero sí que es verdad que el Telegram es una aplicación bastante más desarrollada, bastante más potente, porque además tiene una interface muchísimo más potente en la cual incluso se nos permite poner líneas de comando y hacer no solamente es mensajería, sino que nos permite controlar dispositivos de forma remota a través de Telegram. Y aparte el cifrado que tiene es un cifrado que está en un nivel muy altísimo y todas esas conversaciones que se producen en Telegram son muy seguras. Javi, ya por último, toda esa ciberguerra que se está llevando a cabo, ¿no? Esos hackeos masivos en el país de Rusia a portales estatales, ¿no? ¿Eso a nosotros nos tiene que preocupar como ciudadanos de a pie o aquí nos encontramos con los típicos listillos que quieren intentar usurparnos nuestra identidad? Pues mira, yo creo que a nivel de España, que bueno, que estamos un poco, entre comillas, fuera de este conflicto, no debería de afectarnos. Sí que es verdad que, como bien dice, el tema del phishing, que es lo que estás comentando, de esas suplantaciones de identidad o de esa recabación de nuestros datos personales para acceder a nuestras cuentas personales, eso sí que nos debe preocupar, porque no nos podemos olvidar que a raíz de la pandemia han florecido un montón de piratas en este sentido en Internet que se dedican a robar identidades y dinero pues en Internet, y ahí sí que tenemos que tener un poco de protección también, porque ellos han visto esa oportunidad por ese incremento tan grandísimo de las compras online desde la pandemia. No podemos olvidar que cuando no podíamos salir de casa, casi todo el mundo se ha animado a pedir online y había gente que no se había atrevido nunca y bueno, pues a raíz de esas circunstancias hay mucha gente que ha empezado a comprar online. Entonces ahí es donde están esos oportunistas y sí que es verdad que ahí sí deberíamos de preocuparnos un poquito. Javier Mateo, Cybertech y Computer Store, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y ya saben, si tienen algún tipo de duda de ciberseguridad o de algún complemento, no duden en venir aquí a Cybertech y Computer Store para que Javier Mateo, su gerente, le pueda resolver las dudas y le pueda ayudar en esos problemas informáticos que le está dando un poquito de dolor de cabeza. Pues muchísimas gracias, José, junto a Javier Mateo de Cybertech y Computer Store en esta ocasión, esta semana hablándonos sobre la ciberseguridad. Pues bien, nosotros vamos a cambiar de tema y les cuento que hoy se ha celebrado una reunión de coordinación en el Centro Documental para que colectivos de la ciudad, plataformas, asociaciones se unan al proyecto de la iniciativa por 1 millón de pasos, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud, que si no me equivoco es el próximo 7 de abril. Rocío Mediavilla, cuéntanos, muy buenas. Muy buenas tardes, Adrián, muy buenas tardes a todos. Así es, nos encontramos en el Centro Documental con una reunión que está a punto de empezar, una reunión importante porque vamos a hablar de salud. Varios colectivos de Algeciras se dan cita hoy para ser informados de un proyecto y de una iniciativa que va a tener lugar aquí en Algeciras y nos lo va a contar Monse. Muy buena, delegada de salud. Muy buena, Monse. Buenos días. Monse está muy bien acompañada, pero ahora vamos hablando parte por parte. Es un proyecto que está
con el objetivo del 7, que se celebra, el 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, pero aquí vamos a lo grande, ¿no? Vamos a pedir más. Bueno, como tú decías, el día 7 se conmemora el Día Mundial de la Salud. Nosotros creemos que, bueno, que siempre ha sido muy importante, pero justo después de la pandemia debemos de haber aprendido que la salud es un eje fundamental en nuestras vidas. Entonces, bueno, dentro de las competencias municipales lo que procuramos es la promoción de la salud, y por eso mi compañero y yo hemos intentado llenar durante todo este mes de abril actividades para llamarlo el mes de la salud. Hoy en concreto presentamos un programa del Distrito Sanitario de la Junta de Andalucía por 1 millón de pasos. Hemos querido ser un poco ambiciosos y ya no pedimos 1 millón de pasos por cada una de las asociaciones, es que queremos llegar desde Algeciras hasta Estambul en kilómetros y convertirlos en pasos. Seguro que vamos y volvemos. Es como la canción de Algeciras a Estambul para que pintes de azul. Qué bonito, ¿no? O sea que nosotros vamos ya por todas. Vamos a hablar con Antonia e Inmaculada. Yo creo que durante todo el año vosotros trabajáis para eso, para la promoción de la salud, ¿no? Bueno, sí, el proyecto por 1 millón de pasos, es una iniciativa de la Consejería de Salud y Familia, que está marcada dentro de la estrategia de hábitos de vida saludables, y el objetivo es promocionar la actividad física y hacerlo no de una manera individual, sino participada y en grupo. Importante, ¿no? Sí, desde luego, porque nosotros apostamos por el ejercicio físico. Lo que queremos es que mejore la salud de la población. Y como no, después de la pandemia hemos sufrido muchísimo, y entonces el hecho de reforzar la actividad física va a hacer que la población mejore en su salud. También el hecho de hacerlo en grupo promueve también muchos valores, como es la actividad grupal, se comparten emociones. Tanta falta nos hace, ¿verdad, sí, Inmaculada? desde luego. Después de haber estado, pues con el tema de mascarillas, de esos muros sociales, de esas barreras, del miedo a reunirte con personas para no contagiarte, tenemos que volver un poquito a la normalidad, que es bueno no solo para la salud física, también para la salud mental, ¿no? Correcto, así es. Mejora tanto la salud física como la salud mental. Eso es muy, muy beneficioso, y desde luego que mejor que hacer ejercicio y compartirlo. Pues así es, hacer ejercicio y en grupo, si puede ser en grupo, para sumar esos pasos y llegar de Algeciras a Estambul. Participación ciudadana. Por supuesto, siempre. Pues nada, yo por nuestra parte nos gustaría darle las gracias a todos los colectivos sociales, vecinales, las federaciones vecinales que también nos acompañan, porque al final ellos van a ser los protagonistas de esta actividad, bueno, de este mes entero que vamos a tener cargado de actividades. Como decía mi compañero Monse, somos muy ambiciosos y siempre queremos llamar, entonces en vez de conmemorar solamente el día, lo vamos a celebrar durante todo el mes de abril, dedicando el mes de abril al tema de la salud, y por supuesto gracias a los presidentes de las asociaciones de vecinos, sus directivos y sus vecinos, que van a ser la parte implicada, importante, y de hecho queremos, lo que hemos estado hablando, fomentar esos hábitos saludables en conjunto, en participando todos juntos, conviviendo todos juntos, y bueno, y ya más para adelante anunciaremos, bueno, porque tendremos una salida simbólica todos juntos en grupo, y creo que es un proyecto muy bonito en el que vamos a estar todas las sociedades implicadas. Eso es, ya vemos cómo se va llenando esta sala de diferentes colectivos. La única duda que yo tengo es cómo se contabilizan esos pasos, cómo se suman, cómo va a ser esa coordinación, Monse. Pues mira, cada uno de los colectivos va a tener un tesorero de su grupo, y el tesorero es el que va a ir contabilizando los pasos. Ha dicho Inmaculada antes que lo importante de esta actividad es que se hagan colectivamente. Entonces, bueno, pues cuando salgan todos, una persona contará los pasos y luego se lo trasladará al tesorero. Está todo pensado, está todo pensado. ¿Qué llevas ahí? El podómetro, que con lo que vamos a contar los pasos, que gracias a la colaboración de fondos europeos, de la Delegación de Fondos Europeos, y evidentemente, como ha dicho mi compañera Monse, se le entregará al tesorero de cada colectivo para hacer esa contabilidad de los pasos. Total, una maravilla, con mucha participación, no solo de colectivos, también de instituciones, la verdad que, bueno, contentos, ¿no? Contentísimos, ya ves, que sea un éxito, vamos. Muy bien, pues ya por último, animar, ¿verdad?, a todas las personas que nos ven, que se sumen no solo a este Día de la Salud, a este mes, sino a un cambio de hábitos saludables, que supongo que desde donde el área que trabajáis para promocionar la salud y para que se vaya solo al médico lo imprescindible, pero que hay muchas enfermedades que se pueden evitar caminando, andando, haciendo un poquito de ejercicio, reducir los niveles. Bueno, yo no me enrollo. Vamos, que esto es una herramienta más que se debe de utilizar
y se debe de gestionar muy bien, y que mejor con un colectivo bueno. Eso es. Sí. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nada, os dejo que va a empezar la reunión en breve. Te vemos andando. Eso. Hombre, me encanta andar. Yo me sumo. De Algeciras, yo voy cantando. De Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno. Muchísimas gracias, Rocío Mediavilla, del Centro Documental José Luis Cano, en esta reunión de coordinación donde han estado pues los delegados municipales, tanto Jorge Juliá como Montserrat Barroso. Pues bien, cambiamos de tema y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está visitando hoy Ceuta pocos días después de que se conociese el acuerdo con Marruecos en el que España ha cambiado esa posición histórica sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Y vamos a escuchar precisamente al presidente del Gobierno en esta visita institucional a Ceuta. Vamos a escuchar. La solidaridad, el cariño y sin duda alguna la hospitalidad de las autoridades y en consecuencia, que son al final los legítimos representantes de la ciudadanía de Ceuta, el calor del conjunto de Ceuta. Yo quisiera poner en valor tres aspectos importantes en mi intervención antes de ceder la palabra a los medios de comunicación para que pregunten lo que consideren. Lo primero de ello es subrayar la extraordinaria cooperación, colaboración y coordinación institucional entre el Gobierno de la ciudad de Ceuta y el Gobierno de España. Creo que si podemos resumir en un término qué representa esa cooperación, yo diría que es el de que Ceuta, para el Gobierno de España, es una política de Estado, es un asunto de Estado. Y cuando hablamos de asunto de Estado hablamos de tres conceptos importantes. El primero, el de la seguridad, el segundo, el de la estabilidad, para dar tranquilidad a sus ciudadanos. Y en tercer lugar, el de crear oportunidades para que se perciba fuera de Ceuta lo que se siente dentro de Ceuta. Y es que esta ciudad es una ciudad con mucho presente, pero aún con más futuro. Y por eso para mí era importante también no solamente estar aquí, en la Asamblea de Ceuta, sino sobre todo y en particular estar en proyectos que representan ese futuro mejor que se quiere para los ciudadanos ceutíes. Y no solamente para ellos, sino para todos aquellos compatriotas que quieran visitar Ceuta y que puedan conocer las maravillas de esa ciudad fecunda a la cual antes hacía referencia el presidente de la ciudad. Esa cooperación la hemos extendido, y recuerdo además en la visita que tuvimos, Juan, el 18 de mayo, a muchos ámbitos que yo quisiera poner en valor. El primero de ellos tiene que ver con la pandemia. La cooperación institucional que se desplegó entre la ciudad autónoma de Ceuta y también la Administración General del Estado. Hay que recordar que la política sanitaria, como la política educativa, está también en manos de la Administración General del Estado, pero eso no significó que no reconociéramos las peculiaridades, las particularidades y sin duda alguna también al Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta. Participaron en todas las conferencias de presidentes que desde el pasado mes de marzo del año 2020 tuvimos ocasión de celebrar cada semana, cada fin de semana, precisamente para poder actualizar los datos y las políticas en respuesta a esa terrible pandemia del COVID-19, de la cual todavía no nos hemos superado. Desplegamos en el año 2020 a la ciudad de Ceuta 25 millones de euros en el fondo COVID, que sirvieron para dar tranquilidad, para dar seguridad, para responder desde el punto de vista sanitario, pero también desde otros puntos de vista económicos y sociales a los ceutíes. En el año 2021, antes me lo recordaba precisamente el director de la autoridad, transferimos en torno a 24 millones de euros vinculados con el fondo especial y el fondo también adicional para garantizar la protección y el desarrollo económico en un entorno ya de mayor recuperación del que se tuvo en el año 2020. Desde el punto de vista también de los fondos europeos, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cuenta con un apartado específico para la ciudad de Ceuta. Ahora mismo, según los datos que tenemos desde el Gobierno de España, en el mes de marzo son ya 27 millones de euros los que se han transferido en distintas políticas, digitalización, sostenibilidad turística, otras muchas, a la ciudad de Ceuta. Eso también hay que añadir todo el capítulo de inversiones que vamos a desplegar desde el año 2021 al año 2025 en la ciudad de Ceuta y en particular en el puerto de Ceuta. En total son 48,4 millones de euros. Y también algo muy importante, y es la celebración hace muy pocos días, escasas semanas,
en la isla de La Palma, en las Islas Canarias, de esa importante conferencia de presidentes donde salieron distintos acuerdos con un único objetivo, y es precisamente el trabajar codo con codo, de forma unida, para hacer un acuerdo de país que nos permita a todas las administraciones hacer frente a esta guerra ilegal, injusta, ilegítima por parte de Putin en Ucrania, que lógicamente está teniendo unas consecuencias económicas que también se sienten y se perciben en la ciudad autónoma de Ceuta. Me comentaba antes precisamente el presidente que lógicamente el transporte marítimo se siente afectado como consecuencia del alza del precio del combustible. Este es el primer de los asuntos que me gustaría subrayar, el de agradecer la cooperación institucional que estamos teniendo desde el Gobierno de España con la ciudad autónoma de Ceuta como una política de Estado. Y esa política de Estado basada en la estabilidad, en la seguridad y en las oportunidades. Y esta es la segunda de las cuestiones que me gustaría subrayar, el compromiso del Gobierno de España no solamente con el presente, sino con el futuro de la ciudad autónoma de Ceuta. Porque esta es una tierra de mucho presente, pero aún con mayor futuro, con muchas oportunidades que se pueden ofrecer a los ceutíes y a todos aquellos compatriotas que quieran establecerse en esta bella ciudad. Ahí está, por ejemplo, la mejora de la estación marítima, con un apartado, un presupuesto de en torno a 20 millones de euros, para que en los próximos meses la puerta de entrada a la ciudad autónoma de Ceuta sea lo suficientemente digna, lo suficientemente moderna, se me comentaba antes, adaptada a la realidad del siglo XXI y que pueda hasta incluso poder convertirse en un hito arquitectónico que pueda enorgullecer a los ciudadanos de Ceuta. Y un compromiso que queremos extender a muchos ámbitos y que, como bien ha dicho antes el presidente Juan Jesús, se va a enmarcar en ese plan integral que está reconocido en la Estrategia de Seguridad Nacional y que vamos a aprobar durante los próximos meses y que evidentemente debe tener esos dos ejes que antes él comentaba, el de la utilidad y el de la oportunidad. Y yo creo que hay enormes oportunidades que se abren a la ciudad autónoma de Ceuta. Evidentemente nosotros desde el Gobierno de España, en ese plan especial, lo que vamos a hacer es reforzar los recursos humanos y materiales de la delegación del Gobierno y también de todas las instituciones públicas del Estado y sin duda alguna también de los organismos que están aquí presentes. Y, por último, esa gran oportunidad que representan los fondos europeos para poder modernizar, dar oportunidades a los jóvenes en la ciudad de Ceuta. El tercer aspecto que me gustaría subrayar, para no extenderme más, es el de que si queremos oportunidades para Ceuta, esta tierra, esta ciudad tiene que garantizarse estabilidad y seguridad. Eso es lo que de alguna manera rememoraba el presidente Juan Jesús hace escasos minutos, cuando el 18 de mayo del año pasado tuvimos una situación extrema, muy compleja, a la cual antes se ha hecho referencia. Yo quiero agradecer también desde el Gobierno de España la extraordinaria colaboración, Juan, que hemos tenido con las autoridades ceutíes a la hora de poder gestionar efectivamente una situación tan crítica. Y sí quisiera decir que en ese objetivo de sentar las bases para un progreso y oportunidades para Ceuta, la seguridad y la estabilidad son primordiales. Y eso es lo que ha primado también en el trabajo que desde entonces, desde hace ya más de 10 meses, hemos venido trabajando con Marruecos, un país que para España es un socio estratégico, es un socio vital. Desgraciadamente durante estos últimos 10 meses hemos tenido prácticamente pocas, por no decir ninguna, comunicación, hemos tenido un trabajo diplomático silencioso, pero creo que el resultado de todas esas negociaciones es un buen resultado para España y es un buen resultado también para Marruecos. Es no solamente un punto en el que cerramos una crisis que efectivamente tuvo su visibilización más dura, más contundente ese pasado 18 de mayo del año 2021, pero creo que no es solamente cerrar ese capítulo. Lo más importante es que sentamos las bases de una relación mucho más sólida, mucho más fuerte con el Reino de Marruecos. Y en ese sentido creo que aspectos que se consolidan en esta nueva relación, vinculados con la seguridad, vinculados con el control migratorio, relacionados también con los sólidos vínculos económicos y comerciales que tenemos con Marruecos y, lógicamente, también construyendo una relación sólida y sincera basada en el respeto mutuo y en la integridad territorial de ambos países. A mí me parece que es una extraordinaria noticia para España y también para Marruecos. En fin, concluyo reivindicando lo que creo que hemos desplegado
las distintas instituciones públicas en momentos muy difíciles, muy críticos para la historia de España y sin duda alguna también para la historia de Ceuta, y es el de que esta es una política de Estado. Y cuando hablamos de política de Estado estamos hablando de entre todos contribuir a la estabilidad, a la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta y sin duda alguna también al progreso y a las oportunidades que se merecen y necesitan especialmente los jóvenes de esta ciudad. Y con esto, presidente, pues quedo a disposición de los medios de comunicación, pero quiero agradecerte personalmente también la actitud que siempre has mantenido con el Gobierno de España, de colaboración, de cooperación y de coordinación. Hola, presidente, buenas tardes. Gonzalo Testa, de Faro de Ceuta. Los medios locales queríamos saber qué garantías tiene o qué garantías existen de que en esta nueva etapa con Marruecos el país vecino va a cesar en su reivindicación anexionista de Ceuta y Melilla. Bueno, yo creo que el planteamiento que tenemos en este acuerdo es el de no solamente cerrar una crisis que se vivió de manera particularmente intensa, lógicamente, en Ceuta, pero que fuimos todos solidarios, el resto de compatriotas de España, y en segundo lugar, no solamente cerrar esa crisis, sino abrir una relación mucho más fuerte, adaptada al siglo XXI, donde efectivamente se garantiza el respeto mutuo y la integridad territorial de ambas naciones. A partir de ahí, creo que es fundamental el que a partir de ahora vayamos desplegando esa normalización en las relaciones económicas, en las relaciones comerciales, lógicamente también en todo lo que tiene que ver con la movilidad entre Ceuta, la península y lógicamente también Marruecos y sin duda alguna también aspectos fundamentales como es el control de la migración y la seguridad. Ahí es donde va a estar trabajando el Gobierno de España. Creo que se abre una nueva etapa en las relaciones con Marruecos mucho más sólidas. Yo quiero en este caso no solamente reconocer el trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Asuntos Europeos y Cooperación, es decir, José Manuel Álvarez, sino también la contraparte, el trabajo que se ha desplegado por parte del Reino de Marruecos y también y en particular de su ministro de Asuntos Exteriores. Y en todo caso, creo que ahora lo importante es mirar hacia adelante y reforzar esa cooperación sobre los pilares que antes he comentado, el de la seguridad, el de la estabilidad y el de las oportunidades para la ciudad autónoma de Ceuta. Sí, buenas tardes, soy Rocío Feudermier, de Antena 3. Quería saber por qué ahora, en este momento, se produce ese cambio de postura y ahora se envía esa carta al rey de Marruecos y también saber si avisaron o no a Argelia. Gracias. Bueno, sobre el primero de los asuntos, el por qué ahora, ¿no? Yo creo que nunca es tarde si se produce un buen acuerdo para ambos países. Somos un país que tenemos unas relaciones con Marruecos que trascienden el ámbito de la seguridad, siendo importante el ámbito de la seguridad, que entran de lleno en el control de los flujos migratorios, sin duda alguna, pero también hay que recordar que Marruecos para España es un socio estratégico en el ámbito económico y comercial. Estamos hablando de que es nuestro tercer socio comercial fuera de la Unión Europea, que tenemos más de 17.000 empresas localizadas en Marruecos, tenemos una comunidad marroquí muy importante también dentro de nuestras fronteras. En definitiva, estamos hablando de una relación estratégica, de un socio primordial para la estabilidad, para el progreso también de nuestro país. Por tanto, desde el punto de vista del cuándo, nunca es tarde si la dicha es buena. Y creo que este es un buen acuerdo precisamente para ambos países. En segundo lugar, cuando estamos hablando de esas relaciones entre Marruecos y España, creo que lo importante para los ciudadanos españoles es que vean que su gobierno, el gobierno de España, desde hace 10 meses era consciente de que teníamos una situación absolutamente insostenible con un país estratégico como es Marruecos para España y que no era sostenible el tener unas relaciones cortadas desde el punto de vista político, diplomático e incluso también económico. Y por tanto el gobierno de España lo que ha hecho de manera diplomática, silente, ha sido tratar de ir resolviendo aquellas dudas, aquellas cuestiones que se hubieran podido suscitar por parte de las distintas partes para poder llegar a un acuerdo que es bueno para ambos países. Por tanto, había un problema que era necesario resolver. El gobierno de España ha estado trabajando durante todos estos meses desde el plano diplomático precisamente para poder lograr un acuerdo que, insisto, es positivo para ambas partes. Sobre la cuestión del Sáhara Occidental, que ya tendré ocasión de poder
referirme en mi comparecencia la próxima semana, el 30 de marzo, en el Congreso de los Diputados. Dado que me pregunta, sí le plantearé lo siguiente. El Gobierno de España ha seguido la posición que también han manifestado otras naciones muy potentes e importantes en Europa. Estamos hablando de Francia, de Alemania. La propia Comisión Europea el pasado lunes manifestó el respaldo a la posición manifestada por el Gobierno de España, que por cierto no deja de ser una de las propuestas que está recogida dentro de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero en todo caso, al fin y a la postre, lo importante y lo decisivo es que se reconoce que tienen que ser las partes afectadas en este conflicto quienes acuerden la solución. Por tanto, creo que es importante, primero, ser conscientes de que existía una crisis que no podía sostenerse más en el tiempo y que teníamos que resolver, y el Gobierno de España ha trabajado precisamente para ello, y hemos logrado un buen acuerdo equilibrado, con intereses efectivamente beneficiosos para ambas partes. En segundo lugar, que el Gobierno de España no ha hecho sino profundizar en una postura manifestada por otros gobiernos de España de distinto color político, 2007 José Luis Rodríguez Zapatero, 2010, 2012 otros gobiernos, en este caso de distinto color político, y sin duda alguna también seguir con la línea manifestada por grandes potencias europeas como por ejemplo Francia, Alemania o la propia Comisión Europea, y en todo caso dentro del marco de Naciones Unidas. Y respecto a la última de las preguntas, mire, este es un acuerdo entre el Gobierno de España y el Reino de Marruecos, y efectivamente nosotros con Argelia tenemos también unas extraordinarias relaciones, y desde luego para España tanto Marruecos como Argelia conforman, bueno, pues una relación estratégica, unos socios que son aliados en múltiples ámbitos y que estoy convencido de que vamos a seguir siéndolo durante los próximos años. Concluida ya la intervención del presidente del Gobierno. Sí, la última pregunta. Vale. Presidente, una pregunta. ¿Por qué está convencido, Juanjo Cuellar de La Sexta? Sí. ¿Por qué está convencido de que va a llegar a un acuerdo con el sector? Juanjo Cuellar de La Sexta, ¿por qué está convencido que va a llegar a un acuerdo con el sector del transporte si no se están reuniendo con la plataforma convocante? Gracias. Bueno, fíjese, nosotros ya el pasado 21 de diciembre, recuerden ustedes que el pasado 21 de diciembre llegamos a un acuerdo muy importante con el sector de los transportistas. Entre otras cosas, llegábamos a un doble acuerdo muy importante para los transportistas. En primer lugar, la dignificación de las condiciones laborales, y en segundo lugar, el compromiso de alterar el precio del transporte en función de cuál fuera la evolución del precio de la gasolina o el gasoil. Eso se acordó el año pasado, el pasado 21 de diciembre de 2021. Mire, yo entiendo y además empatizo absolutamente con una situación sobrevenida que está afectando al sector del transporte, pero también a otros muchos sectores de nuestra economía, derivados de una alza absolutamente desbocada y insostenible. Bueno, señores, escuchaban ahí al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esta intervención que está ofreciendo en directo en Ceuta, en esta visita institucional que ha hecho el presidente de la ciudad autónoma, pues debido... Bueno, todo ello también provocado por ese posicionamiento del Gobierno sobre el conflicto en el Sáhara Occidental. Conocerá más detalle a partir de las 2 de la tarde, los informativos de esta casa, pero mientras tanto nosotros, señores, vamos a hablar ahora de deportes. La afición del Algeciras ha dicho basta y mostrará su disconformidad ante los últimos arbitrajes recibidos en Liga, con una pañolada antes del encuentro del próximo sábado, creo que a las 5 de la tarde, frente al Linares. Y precisamente en este encuentro, frente al Linares, Iván Ania podrá contar con Gonzalo Almenara. El jugador algecireño reapareció el pasado domingo frente al Albacete después de 4 meses de ausencia debido a una importante lesión. Gonzalo Almenara, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Adrián. ¿Qué tal? Bueno, Gonzalo, ya había ganas, ¿no?, de volver a vestirse otra vez de jugador, volver a oler el césped, ¿no? Sí, es difícil tirarte prácticamente 4 meses y medio fuera del terreno de juego y ver a los compañeros, la situación en la que estamos, que se considera un privilegio. Estamos ahí a las puertas del playoff y con muchas ganas de volver. ¿Cómo han sido estos meses? Cuéntame. Muy difícil. Ha sido, ya el año pasado viví unas experiencias malas con las lesiones, pero es verdad que lo de este año ha sido, te diría, incluso más complicado, aunque he estado menos tiempo, pero muy complicado por el tema de mucha incertidumbre en cuanto a la lesión. Ha habido recaídas, ha habido cosas y sí, decir, porque ha sido en diciembre hubo una recaída, ¿no?
Sí, intentamos volver en un plazo de unas 8 o 12 semanas, que era lo que primeramente estaba estipulado, y a la octava o la novena hubo problemillas en la entrada con el grupo y hubo una recaída, y después tuvimos que reorganizar toda la lesión de nuevo, recalibrar, por así decir, cómo estaba esa lesión, y sí, ha sido bastante difícil. ¿Qué era lo que te ocurría, Gonzalo? Pues tenía una rotura en el tendón del cuádriceps, y primeramente fue una lesión muy atípica, no se suele ver mucho. He consultado a muchos especialistas porque estos temas, es verdad que los fisios cubren su parcela, pero hay ciertas cosas que se salen de ellos, y he tenido que recurrir, como digo, a especialistas, y en una primera valoración no se vio realmente lo que llegaba a tener, y fue en una segunda cuestión de un mes o así, que ya me dijeron el por qué había recaído, más o menos se estructuró más o menos toda la lesión, y por lo menos tranquilidad, te da tranquilidad para seguir avanzando, para seguir trabajando y para saber que lo que estás haciendo está bien. ¿Y ahora mismo cómo estás? Cuéntame, ¿estás para jugar un partido los 90 minutos o todavía vas a ir poquito a poco? Bueno, en principio me di con un canto en los dientes de poder disputar algunos minutos la semana pasada, o sea que no quiero ir con prisas de pensar en jugar un partido completo, simplemente es ver cómo avanza esta semana, seguir trabajando, y veremos ya cómo llegamos al sábado. Oye, ¿cómo fue el otro día, el domingo, cuando la megafonía anuncia que va a salir Gonzalo Almenara, la gente se pone de pie, empieza a aplaudir, y después de lo mal que lo has pasado durante estos 4 meses sales otra vez al campo con tus compañeros? ¿Cómo es esa sensación? Pues se agradece mucho, es muy bonito como futbolista, como algecireño, como algecirista, como todo es bastante bonito, ya que te ovacione el público. Se agradece, pero sobre todo, como me dijo ayer en la tertulia, estuvimos hablando, que se agradece sobre todo el hecho de que te aplaudan. Se suele aplaudir cuando haces un buen partido, te ovacionan, sí, y es lo normal, pero que salga a calentar y por el hecho de estar ya te ovacionen, muestra el cariño que me tienen y el que yo les tengo a ellos, y se vive muy bien, muy bonito. Oye, ¿cómo ves al equipo a día de hoy? Porque estamos creo que a un par de puntos, 2 puntos de la zona de playoff de ascenso. Todo el mundo está soñando con terminar entre esas primeras plazas. Cuéntame, ¿cómo ves al equipo a día de hoy? Pues como bien decimos desde dentro, los meses de febrero, marzo sirven para posicionarte, ¿no?, en la zona, para ver las aspiraciones que vas a tener. Y ahora en abril, mayo es cuando se ve de verdad la ambición del equipo, y creo que llevamos una racha muy buena consiguiendo puntos, y creo que con la ayuda de la afición, con los partidos en casa que estamos siendo muy fuertes, tenemos muchas posibilidades de poder pelear por lo de arriba. El problema es que esa ambición de la que hablas se corta cuando hay arbitrajes como los del otro día. No sé, en la plantilla, ¿cómo habéis vivido estos arbitrajes que está sufriendo en este caso Álvaro Romero? Bueno, son situaciones que te dan mucha rabia, que desde dentro se viven un poco regulares, es difícil de gestionar. Es verdad que al final los árbitros son personas y se pueden llegar a equivocar, pero cuando una equivocación se ve repetidas veces, como estamos viendo esta temporada, te da que pensar. Yo en esas cosas no quiero entrar, pero bueno. Oye, y eso es verdad, no sé si eres consciente también, o soy consciente dentro de la plantilla, que hay veces que árbitros incluso antes de los partidos empiezan a decirle a Álvaro Romero como que, oye, si te tiras, que sepas que voy a pitarte. Sí, saben que, o sea, cuando yo escucho a los árbitros hablar, me doy cuenta de que vienen condicionados, porque a mí no me dicen, Gonzalo, no des una patada, Gonzalo, no... Eso quiere decir que a él le han advertido de que Álvaro Romero, que cuidado. Y al final la presión sobre los colegiados hace que cuando tengan que tomar decisiones estén condicionados, y se ve que no, se ve claramente. Se ve que se equivocan. Oye, ¿cómo estáis preparando el partido contra el Linares? Porque Linares está también en la parte baja de la tabla, pero no hay que confiarse, ¿no? No, es un equipo que viene haciendo las cosas bien, que ganó la Andorra, que tiene un entrenador y un segundo entrenador que lo hemos tenido y que sabemos cómo trabajan y lo hacen muy bien, y con mucha ambición. Queremos ganar y queremos estar ahí arriba, y todo pasa por ganar este sábado. Se sueña con el playoff, supongo, ¿no? Sí, soñar es gratis, como dicen, ¿no? Es verdad que yo soy ambicioso, y a mí desde el primer día, si me preguntan, yo hubiese querido pelear por lo que estamos
por los que tenemos posibilidades de pelear, incluso por un primer puesto, ¿no? En la vida hay que ser ambiciosos si queremos llegar a conseguir cosas. Y estamos en la posición que tenemos que estar y ahora es cuando se ven a los hombres de verdad. Hombre, ha llegado en el momento idóneo, vamos, yo te lo decía antes fuera de cámara, ojalá en ese playoff de ascenso pues seas el héroe de todo el algecirismo y pues podamos vivir lo que se vivió el año pasado en Almendralejo, pero que ganemos el partido. Gonzalo Almenar, muchísimas gracias como siempre por estar aquí en la Televisión Municipal de Algeciras. Pues señores, nosotros nos vamos a despedir, pero no sin antes contarles que ayer se celebró la primera edición de Fotodoc Algeciras con una clase magistral de la fotoperiodista Judith Prat. Con imágenes de la misma ponemos el punto y final al programa de hoy, miércoles. Pasen buena tarde, sean buenos, adiós. Bueno, esta tarde voy a presentar mi último gran proyecto documental fotográfico, que es Matria. Y Matria habla de las agresiones que sufre la tierra por parte de la agroindustria y de la gran minería, y habla sobre todo de las violaciones de derechos humanos que sufre el colectivo campesino a lo largo y ancho del planeta, con una mirada muy especial a la mujer campesina, que tiene dificultades añadidas y sufre violencias específicas por el hecho de ser mujer. Ella tiene una mirada muy especial a la mujer campesina, que sufre violencias específicas y dificultades específicas dentro del campesinado como en tantos otros sectores, ¿no? La mujer campesina trabaja la tierra, el campo está altamente feminizado, la mujer produce los alimentos, trabaja el campo, pero en muchos lugares del planeta no tienen acceso a la titularidad de la tierra. Eso supone que no tienen control sobre su propio trabajo. Ellas trabajan la tierra, pero son los maridos quienes comercializan su producción y quienes se quedan con el dinero, ¿no? Además, eso supone en muchas ocasiones y en muchos lugares que si el marido enviuda, las tierras pasarán a manos de la familia del marido, la mujer se queda con los hijos y sin ningún medio económico para sacarlos adelante, ¿no? Eso es una violencia estructural que se perpetúa con las leyes y con los usos y costumbres en muchos países, ¿no? A pesar de eso, la última parte de Matria habla de las alternativas que propone los colectivos campesinos a toda esta industria neoliberal y usos y costumbres que van en contra de la agricultura familiar, y esas alternativas que propone el colectivo campesino pasan por la agroecología y el feminismo, porque no se puede olvidar que el campo está altamente feminizado, que muchas de las productoras locales en muchos países del mundo son mujeres. He dedicado más de 2 años a la realización de este proyecto fotográfico y me ha llevado a viajar por 5 escenarios muy diferentes del planeta. 5 lugares, 5 países en los que esas violaciones de derechos humanos del colectivo campesino que yo quería denunciar se producen con especial virulencia. En México, en Estados Unidos, en Mozambique, en Yemen y en Sudán del Sur. En todos estos países he documentado temas como la acaparación de tierras por parte de la agroindustria y la gran minería, cómo se expulsa a los campesinos locales de sus tierras para cedérselas. Las élites políticas ceden las mejores tierras de algunos países a las multinacionales extranjeras. He documentado también cuál es la situación de los jornaleros transfronterizos, en este caso trabajadores del campo mexicanos que trabajan y recolectan las cosechas en el campo estadounidense. Y he querido mirar también qué ocurre con los campesinos y campesinas cuando estalla la guerra, ¿no? Las guerras se cuentan habitualmente desde un punto de vista muy urbano, y yo quise mirar qué ocurre con el campesinado, qué ocurre con los pueblos, con el mundo rural, ¿no? Y eso lo he documentado en 2 grandes conflictos que en este momento asolan 2 países importantes, Yemen por un lado y Sudán del Sur por otro, ¿no? 2 países donde la alimentación se ha utilizado como arma de guerra y los campos de cultivos y el territorio de los campesinos se ha utilizado como campo de batalla. Take a look at the old man, reading up the wrong guy.